El título de este mensaje es La disciplina espiritual de Eleazar cuando todos huyen. Tú no sueltes la espada. Este mensaje es inspirado por el Espíritu Santo y traído por Mike Morisco. Comencemos. La paz del Señor Jesús. Hoy les hablaré sobre algo que distingue a muchos varones de Dios que son grandemente usados por Él. Hablo de esos varones ungidos que, cuando los ves servir con integridad, piensas, «Wow, me gustaría poder servir como Él». Y quizás se preguntarán, ¿qué será eso que los distingue? Bueno, es la disciplina espiritual, porque puedes tener a Dios en tu corazón, pero si no desarrollas una vida de disciplina espiritual, llegará el momento en que tengas que enfrentarte a una batalla, y en lugar de permanecer firme, saldrás huyendo. Para este mensaje aprenderemos de un personaje que tenía disciplina, Eleazar. Leamos 2 de Samuel 23, 9 a 10. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Vivimos en una generación en la que muchos hombres son físicamente fuertes, económicamente exitosos e intelectualmente preparados, pero espiritualmente débiles. Hay hombres que pueden trabajar 12 horas, pero no orar durante 15 minutos. Pueden levantarse temprano para ir al trabajo, pero no para buscar a Dios. Pueden pasar horas viendo deportes o en las redes sociales, pero se desesperan o les da sueño cuando leen un capítulo de la Biblia. Sabemos bien que Dios no busca hombres perfectos. Él busca hombres disciplinados. La diferencia entre un hombre común y un guerrero espiritual no la hacen su talento, su fuerza, ni, mucho menos, sus riquezas. La diferencia la hace la disciplina. La Biblia dice que Eleazar era uno de los 3 valientes que hicieron grandes cosas en batalla. Joseb Basebet, siendo uno de ellos, fue quien mató a 800 hombres. Y Sama fue quien peleó para defender un pequeño terreno de lentejas. Dios les dio una gran victoria a cada uno de ellos. Estos 3 hombres, guerreros de David, tenían algo en común: disciplina. Pero por cuestiones de tiempo, solo me enfocaré en Eleazar, quien peleó tanto que su mano quedó pegada a la espada. Aunque la Biblia no nos dice el número exacto de sus enemigos durante esta batalla, es importante notar que tuvieron que ser muchos. Es por eso que al momento de la batalla, todos los demás guerreros huyeron, pero David y Eleazar permanecieron. Lo importante de esto no era la cantidad de enemigos, sino el tamaño de la fe con la que decidieron no retroceder. Muchos de nosotros, hoy en día, nos cansaríamos al enfrentar a uno o quizás a 3 guerreros a la vez. No lo sé. Eso solamente tú lo sabes. Pero lo que sí sé es que, de acuerdo con la palabra de Dios, Eleazar no soltó la espada cuando estaba cansado. No soltó la espada cuando estaba solo. No soltó la espada cuando todos huyeron. Ese es el tipo de hombres que Dios está buscando hoy. Hombres que no suelten la espada, sin importar la cantidad de luchas que tengan que enfrentar. Hoy, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los gobernantes de las tinieblas, de acuerdo con Efesios 6:12. Y aclaro esto para que nadie vaya a querer usar este mensaje como excusa para pelearse con cualquiera que se le atraviese. La iglesia necesita hombres y mujeres que no abandonen la batalla, guerreros valientes, firmes y dispuestos a permanecer fieles al Señor. Si quieres ser un guerrero de Dios que permanece firme en medio de la batalla, es necesario que no sueltes la espada. Si quieres ser uno de esos 3 guerreros, es necesario que no sueltes la espada. En el versículo 10 dice que su mano quedó pegada a la espada. La espada representa la palabra de Dios. De acuerdo con Efesios 6:17, se habla de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos hombres hoy en día caminan sin la espada. Han soltado la palabra de Dios. Algunos solamente toman la Biblia para moverla de un lugar a otro. Otros la toman únicamente el día del servicio. Y quizá algunos ni siquiera la llevan ese día. Hay quienes solamente buscan la palabra cuando tienen problemas,
pero un guerrero espiritual disciplinado permanece aferrado a ella. Esto no se trata de ser religioso, se trata de tener comunión con Dios. Esto significa que, cuando vienen las tentaciones, sacas la espada cuando vienen las dudas, sacas la espada cuando llegan las malas noticias, sacas la espada cuando el enemigo intenta derribarte, sacas la espada. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, ¿qué hizo Jesús? ¿Discutió con él? No. ¿Negoció con él? Tampoco. Jesús respondió una y otra vez: escrito está. Jesús enfrentó la tentación utilizando la palabra. Un hombre disciplinado no improvisa en la batalla, se prepara antes de que llegue la batalla, porque cuando llega el momento de pelear, no comienza a buscar su espada, ya la tiene en su mano. Si te disciplinas espiritualmente, eso producirá fuerza sobrenatural en tu vida. Esa fuerza que aparece cuando tu cuerpo ya no puede más y hasta tú mismo te sorprendes diciendo: ¿a poco soy tan fuerte? Y te preguntas: ¿de dónde salieron estas fuerzas? ¿A poco atravesé esos problemas y no me rendí? Y la verdad es que no eras tú, era Dios obrando contigo. Me imagino que Eleazar durante la batalla seguramente estaba agotado. La batalla tuvo que haber sido intensa. Incluso pudo haber estado herido porque en una batalla es posible recibir heridas. Seguramente se encontró con un cansancio extremo y quizá hasta pudo haber sentido miedo. Miedo antes de enfrentarse al enemigo y miedo durante el proceso. Pero él siguió peleando, él permaneció. Tener a Dios contigo no significa que nunca sentirás miedo o cansancio. No. Significa que, a pesar de estar cansado y a pesar de tener miedo, Dios te da las fuerzas sobrenaturales y el valor necesarios para permanecer firme, porque el verdadero guerrero espiritual no es aquel que nunca siente miedo, sino aquel que, aun sintiendo miedo, decide permanecer y seguir confiando en Dios. La disciplina hace que continúes cuando la emoción desaparece. La motivación puede durar un momento, pero la disciplina te ayuda a permanecer constante. Muchos hombres quieren resultados sin entrenamiento. Hoy en día, muchos queremos estar en forma, tener un six-pack y lucir bien, pero seguimos con una panzota. ¿Por qué? Porque nos falta disciplina física. Debemos entender que nadie gana una guerra entrenando solamente un día al mes. Tampoco se gana una batalla espiritual buscando a Dios solamente los días de servicio. La disciplina espiritual se construye todos los días. No esperes a que llegue la batalla para comenzar a prepararte. Entrena hoy, busca a Dios hoy y fortalece tu espíritu hoy. Porque cuando llegue la batalla, agradecerás haberlo hecho. Porque Dios siempre da la victoria a los hombres que son constantes. Observemos el texto. No dice que Eleazar obtuvo la victoria por sus propias fuerzas. Dice: el Señor dio una gran victoria aquel día. Nota importante: la disciplina nunca reemplaza a Dios. La disciplina nos coloca en posición para que Dios haga lo sobrenatural. Nosotros hacemos nuestra parte, permanecemos firmes, peleamos la buena batalla y no soltamos la espada. Pero la victoria siempre viene de Dios. Por eso, a continuación, quiero compartir con ustedes 5 puntos breves sobre cómo se forja un guerrero espiritual. Número 1. Oración diaria. No ores únicamente cuando tengas problemas. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Jesús también nos dejó el ejemplo de una vida de oración. A pesar de estar ocupado y de tener muchas responsabilidades, apartaba tiempo para estar en oración. Esto nos enseña que sin importar cuán ocupados creamos estar, siempre debemos apartar un tiempo para buscar a Dios en comunión. Un hombre disciplinado no busca a Dios solamente cuando necesita algo. Busca a Dios porque desea tener una relación de hijo a padre con Él. Número 2. Leer la Biblia todos los días. No hablo de buscar solamente versículos. Hablo de alimentarse de verdad porque la Biblia fortalece el espíritu. Número 3. Dominar la carne. Un guerrero aprende a decir no. No a la pornografía, no a la ira, no al orgullo, no a la pereza, no al pecado oculto. Número 4. Ser responsable de su hogar. Josué declaró: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15.
Josué entendía que su responsabilidad era tomar una decisión firme y guiar a su familia en el camino del Señor. El liderazgo espiritual comienza con un hombre dispuesto a dar el primer paso, a buscar a Dios, a vivir en obediencia y a ser un ejemplo para su familia. Pero esto no significa que la mujer no tenga un papel importante. Al contrario, la Biblia también enseña: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Por eso necesitamos mujeres sabias que edifiquen su hogar y hombres que asuman con responsabilidad su llamado espiritual. Hombres y mujeres tienen un papel importante en la edificación de la familia. Así que, mujer, sé una mujer que edifica y no una que destruye. Y hombre, sé un hombre que toma la iniciativa de buscar a Dios y que guía a su familia con amor, humildad y el ejemplo de una vida entregada al Señor. Porque una familia fuerte no se construye cuando uno intenta derribar al otro, sino cuando ambos deciden construir juntos sobre el fundamento en Cristo. Número 5. Permanecer en la iglesia. Porque un guerrero no pelea solo. Los guerreros luchan junto al ejército, entrenan junto al ejército, se preparan junto al ejército. Pero una oveja aislada, un hombre que decide caminar solo, puede convertirse en una presa fácil. En Primera de Samuel 22 encontramos la historia de David en la cueva de Adulam. Allí se reunieron con él los hombres que estaban afligidos, endeudados y en dificultades. En ese momento no eran reconocidos como grandes guerreros, pero con el tiempo, bajo el liderazgo de David, muchos de ellos llegaron a convertirse en valientes. Dios no solamente busca hombres fuertes, Él también forma y capacita a hombres dispuestos a ser disciplinados. También es importante notar que David ya había desarrollado ciertas cualidades de valentía y responsabilidad antes de enfrentarse a Goliat. Mientras cuidaba las ovejas de su padre, se enfrentó al león y al oso para protegerlas. Dios estaba formando a David en lo secreto antes de usarlo públicamente. Y más adelante, David también llegó a formar y liderar a otros hombres que se convirtieron en grandes guerreros. Aquí vemos la importancia de un líder que esté preparado para liderar. Un buen líder no solamente dice a otros qué hacer, primero desarrolla en su propia vida aquello que espera ver en los demás, porque es difícil formar guerreros si el líder no está dispuesto a ser formado. Por eso, hombre de Dios, rodéate de hombres que amen a Dios, que busquen su presencia y que estén dispuestos a crecer espiritualmente. Y recuerda, un hombre disciplinado puede influir en otros hombres, y un líder que camina con Dios puede ayudar a formar una generación de guerreros espirituales. El día de hoy puedes decidir ser un hombre común o ser un hombre con disciplina espiritual, la cual Dios pueda usar para pelear grandes batallas. Si un soldado de verdad hoy en día no espera estar en la guerra para limpiar su arma y no espera la batalla para aprender a disparar, sino que entrena diariamente, así también el cristiano no puede esperar a una crisis para comenzar a orar. Debe prepararse antes de que llegue la batalla. Terminaré con esto. Tu familia necesita ver más que un proveedor. Necesita a un sacerdote del hogar. Tus hijos recordarán menos cuánto dinero ganaste y los juguetes que les compraste. Pero nunca olvidarán si te vieron de rodillas buscando a Dios. La mayor herencia que un padre puede dejar no es una casa, sino un ejemplo de fidelidad. Dios sigue buscando hombres como Eleazar, que no abandonen su puesto, que no suelten la espada, que permanezcan cuando otros retroceden, que lideren su hogar con humildad y firmeza, que entiendan que la verdadera victoria no proviene de su fuerza, sino de Dios. La pregunta no es si habrá batallas, porque las habrá. La pregunta es, cuando llegue la batalla, ¿encontrarás tu mano aferrada a la espada de la palabra o te encontrarás sin ella? Porque los hombres que Dios usa no son necesariamente los más talentosos, los más inteligentes o los más fuertes. Son los que, día tras día, permanecen disciplinados en oración, en la palabra, en la obediencia y en el servicio.
Hoy Dios está llamando a convertirse en guerreros espirituales, no para dominar a otros, sino para dominarse a sí mismos, no para inspirar temor, sino para reflejar el carácter de Cristo. Un hombre disciplinado puede cambiar el destino de su hogar, influir en su iglesia y dejar un legado eterno. No sueltes la espada. El Señor Jesús aún da grandes victorias a quienes permanecen fieles. Terminemos con esta oración. Señor Jesús, hoy me presento delante de ti. Reconozco que muchas veces he sido fuerte para muchas cosas, pero débil espiritualmente. He enfrentado responsabilidades, problemas y dificultades, pero he descuidado mi relación contigo. Hoy te pido perdón. Ayúdame a ser un hombre disciplinado espiritualmente. Enséñame a buscarte cuando todo está bien y no solamente cuando estoy en problemas. Ayúdame a orar cuando no tenga ganas, a leer tu palabra cuando esté cansado y a permanecer firme cuando las circunstancias quieran hacerme retroceder. Señor, ayúdame a no soltar la espada, que tu palabra permanezca en mi corazón y en mi mente, que cuando llegue la tentación pueda responder con tu palabra, que cuando llegue el miedo pueda confiar en tus promesas, que cuando lleguen las malas noticias pueda permanecer firme, y que cuando esté cansado y sienta que ya no puedo más, recuerde que mi fuerza no viene de mí, sino de ti. Hazme un guerrero que permanezca, que mis hijos puedan ver en mí un ejemplo de fe, que mi pareja pueda ver en mí un hombre que busca tu presencia, que mi familia pueda encontrar en mí a un guerrero que no solamente habla de ti, sino que vive para ti. Señor Jesús, forma en mí un verdadero guerrero espiritual. No permitas que mi familia me recuerde solamente por lo que trabajé, por lo que gané o por las cosas que les pude comprar. Permite que me recuerden como un guerrero que amó a Dios, que oró por su familia, que permaneció fiel y que dejó un legado de fe. Hoy decido permanecer. Hoy decido buscarte. Hoy decido disciplinarme espiritualmente. Hoy decido no soltar la espada. Y cuando llegue la batalla, ayúdame a permanecer firme hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si te gustó este mensaje, te invito a que sigas esta cuenta y compartas este mensaje con alguien para que sea de gran edificación para sus vidas. Su amigo Mike Morisco. Dios les bendiga.